¿no? Habíamos iniciado la materia viendo un poco sobre los círculos, ¿no? Curvas de resistencia de Tersay. Vimos cómo calcular, ¿no? Todos los factores relacionados a la capacidad de carga, ¿no? Tensión admisible de un suelo. Y vimos cómo calcular, ¿no? Los diferentes factores de forma, factores de profundidad, factores de inclinación de carga y factores de capacidad de carga, ¿no? Entonces, desarrollamos todas esas expresiones para determinar la capacidad de carga de un suelo. Vimos un ejemplo de predimensionamiento, ¿no? De una fundación cuadrada. Y después vimos también cómo considerar bueno, vimos un segundo ejemplo sobre cómo considerar el caso donde la carga se encuentra inclinada. Esto lo dejé como práctico, ¿no? Como uno de los prácticos para ustedes. Y vimos también una forma de verificar si el suelo puede tener problemas de compresibilidad o no. Para ello, determinamos un índice de rigidez del suelo y lo comparamos, ¿no? Con un índice de rigidez crítico de ese suelo para verificar si necesitamos limitar todavía más la tensión admisible del suelo por cuestiones de compresibilidad. Entonces vimos cómo calcular el índice de rigidez crítico, cómo calcular el índice de rigidez del suelo en sí, y vimos cómo calcular esos factores de compresibilidad del suelo, F gamma C, FQC y FCC, que son adicionados, ¿no? A la ecuación de tensión admisible de un suelo para considerar ese efecto de compresibilidad, ¿no? Y finalmente lo que hicimos fue desarrollar un ejercicio, ¿no? De aplicación para ver cómo se empleaban, ¿no? Todos los factores de forma, capacidad, compresibilidad del suelo dentro de ese ejercicio. ¿Ok? Entonces es una recopilación bastante, ¿no? Rápida de los tópicos que avanzamos el día sábado. Y el día de hoy vamos a continuar desarrollando, ¿no? Algunos otros mensajes, algunos otros conceptos relacionados a lo que sería zapatas superficiales, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos la situación, ¿no? Vamos a suponer, a la hora que dimensionamos, por ejemplo, un edificio y tenemos tipo un pórtico acá, apoyado sobre zapatas, sometido a una determinada distribución de cargas, ¿no? O esfuerzo. Y si nosotros tenemos, ¿no? Aquí nudos rígidos, podemos tener una distribución de diagramas de momentos flectores, ¿no? Que pueden
generar momentos de vuelco en mis fundaciones, ¿no? Entonces, en estas situaciones, esquematizando aquí someramente un diagrama de momentos flectores, entonces aquí podemos tener la situación de que vamos a, y aparte de esa carga axial vamos a tener un momento flector, ¿no? Entonces esa es una situación típica de, de una zapata cargada excéntricamente. Y cuando nosotros tenemos fundaciones o zapatas, ¿no? Que, que están cargadas excéntricamente y sometidas, ¿no? A una situación, ¿no? De momento y carga axial, nosotros acostumbramos, ¿no? Mucho simplificar el problema imaginando la situación sometida a una carga excéntrica, ¿no? Donde P, en vez de actuar centrada sobre la zapata, actúa excéntricamente. Esta excentricidad suele definirse como el momento solicitante M dividido por la carga P. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Bueno, entonces en estas situaciones, ¿no? Se adopta de las ecuaciones de materiales que la tensión máxima en la fundación va a estar dada por Q dividido por BL más 6M sobre B cuadrado L, y Q mínima va a ser Q sobre BL menos 6M sobre B cuadrado L, ¿no? Entonces, si nosotros suponemos, ¿no? Que tenemos aquí nuestra fundación, donde los lados de la zapata mayor y menor son B y L, donde este lado aquí es B, y el momento actúa en torno de B. Entonces, si ustedes recuerdan de la resistencia de materiales, la fórmula de tensión estaría dada por aquí está con el valor de Q, la carga concentrada, va a ser Q sobre área más menos M dividido por la inercia veces lleno. Entonces aquí, suponiendo que la inercia es la base, que en este caso sería L,
sobre 12 y suponiendo que Y es igual a, suponiendo que Y es igual a B medios, entonces sustituyendo, ¿no? Bueno, y que el área, ¿no? Por otra parte aquí es B por L. Entonces sustituyendo, ¿no? El valor de A en este punto, el valor de la inercia, ¿no? En este otro punto y el valor de Y aquí, obtenemos este par de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de dimensionamiento de estas zapatas cargadas excéntricamente? Calcular el Q máximo y el Q mínimo. De manera, la distribución de tensiones obviamente es no uniforme, de manera que aquí vamos a tener un valor compresivo máximo y del otro lado un valor compresivo Q mínimo. Y obviamente ambas tensiones deben estar por debajo de la tensión admisible conforme calculamos, ¿no? Conforme vimos cómo calcular anteriormente, ¿no? Entonces, esta es la situación. Entonces tenemos que adoptar una dimensión de zapata lo suficientemente grande para garantizar esa situación, ¿no? Hay algunas normativas, ¿no? Como ser la del CTE, de que muchas veces yo puedo tener la siguiente situación. Puedo tener desde un punto de un lado el Q máximo de compresión y puede ser que yo tenga del otro lado un despegue de mi zapato. Voy a dibujar mejor aquí. Entonces aquí puede ser que yo tenga Q máximo. Y del otro lado yo tenga tensión de tracción. Obviamente un suelo no resiste a tracción, ¿no? En esa área de contacto. Entonces esto es algo que no existe, es igual a cero. Sin embargo, existen, ¿no? Algunos reglamentos, como ser el CTE, que permiten, ¿no? Un despegue, ¿no? De la zapata, pero que no sea superior a un sexto de la base. ¿Ok? Entonces, algunos reglamentos, en caso que ustedes vayan a dimensionar, tienen que justificarlo, ¿no? Con el reglamento que están empleando, de cuál puede ser el despegue máximo de la zapata en caso de que se dé esta situación que estoy indicando aquí.
¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta aquí, hasta aquí. Bueno, hay que tomar en cuenta también de que yo le voy a llamar a este momento MX y que en mi sistema de ejes cartesianos lo voy a simplificar, lo voy a identificar aquí vectorialmente como MX. Puede darse el caso, ¿no? Que es muy típico, por ejemplo, en zapatas de esquina, de que yo puedo tener dos momentos en en mi zapata, ¿no? Puedo tener un momento en X y puedo tener un momento también en Y. Es decir, flexionando en torno de L, ¿no? Este sería el caso de una zapata sometida a dos momentos flectores. Entonces aquí tendría que sumar, aquí lo voy a colocar en X, tendría que sumar más 6 MY, más menos, tengo que ver el sentido, ¿no? El tipo de esfuerzo que está generando sobre mi zapata, más menos 6 MY sobre L cuadrado B. Y aquí tendría que sumar más menos 6 MY sobre L cuadrado B. Puede ser que tenga solamente un momento flector MY. Entonces, en este caso, este término de aquí se torna nulo, ¿no? Y solo uso el tercer miembro, ¿no? De mi ecuación. Que ese sería el caso más completo, digamos, de mi ecuación para dimensionamiento de mi zapata sometida ya a un esfuerzo de flexiones, a una situación de flexión biaxial, ¿no? No sé si quedó entendido hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Entonces esas son las situaciones que les comentaba, ¿no? Donde tengo mi combinación de M y Q sobre mi zapata. La excentricidad es igual a M sobre Q, lo que es Q máximo, lo que es Q mínimo. Y para el caso donde no tenemos una excentricidad superior a un sexto, ¿no? Perdón, un área de despegue superior a un sexto de el ancho B de mi zapata. Obviamente, si la situación se da en la otra dirección, entonces en ese caso sería L sobre 6. ¿Ok? En términos de excentricidad, como sabemos que aquí M, la excentricidad es M sobre Q, estas ecuaciones pueden escribirse en función de mi excentricidad y tomar este otro aspecto, ¿no? Que es más cómodo muchas veces para evaluar, por ejemplo, el caso de que haya un posible despegue, ¿no? Bueno, cuando la situación, ¿no? De la zapata
presente una excentricidad mayor a un sexto del ancho, se puede considerar como tensión admisible máxima el valor de 4Q dividido por 3L dividido por B menos 2G. Entonces ese es el caso donde tengamos, ¿no?, que la excentricidad de nuestra zapata sea mayor que un sexto de B. En esos casos, la tensión admisible la adoptamos considerando este valor de aquí. Bueno, existe el método de Meyerhof para determinar las dimensiones efectivas de la cimentación, adoptando, ¿no?, un área efectiva de contacto de mi fundación, donde esa área efectiva es calculada a través de un ancho efectivo y un largo efectivo, ¿no? Obviamente esto es para zapatas cargadas con momento flector solamente en una dimensión, que es la dimensión B, donde B' es igual a B menos 2G, que sería el ancho efectivo, y L' sería igual a L, que sería el largo efectivo, que no varía, ya que no existe momento en la otra dirección, ¿no? Entonces la ecuación de capacidad de carga última, adoptando el método de Meyerhof, consiste básicamente en las mismas ecuaciones que vimos, ¿no?, anteriormente. La única diferencia es que se adopta B' en lugar de B. Y los factores, ¿no?, FCS, FQS y F-gamma-S, que son parámetros, ¿no?, conforme vimos anteriormente, en los cuales son parámetros en los cuales entra, ¿no?, el parámetro B. En vez de usar B, usamos B' y en lugar de L' usamos L, ¿no? Ya en los factores FCD, FQD y F-gamma-D no es necesario reemplazar el ancho B por B', solamente trabajamos con el ancho B. Y la carga última que la cimentación va a poder soportar va a ser la tensión admisible, calculada, ¿no?, con estas modificaciones que hemos indicado, multiplicada por el ancho, perdón, por el área efectiva de mi fundación, ¿no?, que es B' veces L'. ¿Ok? No sé si quedó entendido hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Y el factor de seguridad contra falla por capacidad va a ser obviamente FS, nuestro factor de seguridad. Va a estar dado por la capacidad última, que es Q último veces el área efectiva, dividido por Q, que sería nuestra carga de solicitación, ¿no? Entonces vamos a ver un ejercicio de aplicación de estos tipos de zapatas que dice, en una zapata donde se ha definido, ¿no?, que la carga es de 15 centímetros, determinar la carga última por longitud unitaria, ya que considerando que la cimentación es corrida, ¿no? Entonces, ahí tenemos los valores de M y Q, profundidad de desplante de mi fundación, 1,20 m, ancho de mi zapata, 1,80 m, ángulo de fricción, ¿no?, de mi suelo,
de fundación, 35 grados. C, cohesión, que es 0. El peso específico del suelo, 17.6 kilonewtons por metro cúbico. No hay presencia de nivel freático. Entonces, esta es la ecuación de tensión admisible, tensión última del suelo. Tenemos que calcular los mismos parámetros, solo que ahora calculando esa carga última con B' y usando B' o B conforme hemos indicado anteriormente, ¿no? Entonces, el primer término se torna 0 ya que es suelo no cohesivo. La carga, ¿no? Última es de 17.6 kilonewtons por metro. Eso vamos a multiplicarlo aquí por 1.20, perdón, Q es la tensión vertical efectiva, como no hay nivel freático, Q a 1,20 m de profundidad se da como 21.12 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Los factores NQ y N gamma se calculan en función al ángulo de fricción interno. B', como la excentricidad es de 15 centímetros y el ancho es de 1,80 m, entonces B' va a ser 1,5 m, ¿no? No hay inclinación de carga, por lo tanto, estos factores de inclinación son igual a 1. El detalle de FQD, calculado en función de B. Y aquí está el resumen de los factores, ¿no? Envueltos en la capacidad de carga última. Q 21.12, NQ 33.29, FQS 1, FQD 1.17, FQC 0.346, FQI 1, gamma igual a 18, N gamma 4803, F gamma S 1, F gamma D 1 y F gamma I igual a 1, ¿no? Entonces, con eso es cuestión simplemente, ¿no? De este término es nulo y en estos dos miembros reemplazar todos esos valores, llegándose a una tensión última, ¿no? Del suelo de 1047.17 kilonewtons por metro cuadrado. Como el largo es por metro, entonces aquí la carga máxima admisible por metro sería QU veces B', veces U, veces 1, perdón, porque es por metro. Por eso aquí esta sería la capacidad por metro de esa zapata, ¿no? Para una excentricidad de 15 centímetros, ¿no? Entonces, ahí tenemos una carga máxima admisible de 1570.75 kilonewtons por metro. ¿Ok? No sé si quedó entendido el ejercicio. Si alguien tiene alguna duda. Entonces simplemente es trabajar con B' en vez de B en los factores que hemos indicado, ¿no? Anteriormente, que son estos de aquí. FCS, FQS y F gamma S
se calculan con los valores de largo y ancho efectivo. FCD, FQD y F gamma D se calcula con B. Aquí, ¿no? Se sustituye por B' y la carga última se la calcula con Q veces B' veces L'. ¿Ok? Voy a dejar un práctico aquí para ustedes, modificando este ejercicio, que dice, aquí ahora vamos a determinar B, considerando que M va a ser igual a 400 kilonewtons metros y que P, vamos a poner un poco mayor, M va a ser 600 kilonewtons metros y que P va a ser igual a 1800 kilonewtons metros. ¿Ok? Entonces, voy a dejar ese práctico ahí para ustedes, donde vamos a determinar la profundidad del suelo, se puede alterar, el momento es de 600 kilonewtons por metro y la carga P de 1800 kilonewtons, perdón, aquí es solo kilonewtons. Y la zapata es rectangular de una dimensión L, ¿no? Entonces, para resolver ese ejercicio, ustedes pueden adoptar, ¿no? Un valor B por L, pueden adoptar un valor de L y dejar todo en función de B, ¿no? Y B'. Y de ahí obtener B, ¿no? O pueden hacerlo por tentativas también, adoptando diferentes valores de B y calculando cuál es la capacidad máxima y la excentricidad máxima para, para ese ejercicio. ¿Ok? No sé si quedó entendido el ejercicio que estoy dejándole. Si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Donde la zapata rectangular podemos decir que L es igual a 2 veces B, más o menos Sí, así. ustedes pueden imponer las condiciones. Son ustedes los proyectistas. Entonces pueden usar que relaciones como B igual a 2L, perdón, al revés, ¿no? L es igual a 2B, L igual a 1,5 B, pueden establecer una relación también entre L y B. ¿Ok? Ok, ingeniero. Bueno, yo voy a parar por el día de hoy aquí por motivos familiares de salud y aprovechen el resto, ¿no? De las horas del día de hoy para ir haciendo los prácticos, ¿no? Que son muy importantes para el parcial. Eh, el parcial va a ser muy similar a los prácticos que les estoy dejando. Entonces voy a parar por el día de hoy y el día de mañana continuamos. ¿Ok? Ok, ingeniero.
Está bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, dediquen hoy día a avanzar en los prácticos y el día de mañana continuamos con la materia. Muchas gracias por su participación. Tengan buen inicio de semana y continuamos el día de mañana. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias y Hasta hasta luego, luego. ingeniero.